Hola. ¿Qué es la curva característica de la bomba? Hay varias curvas características, pero voy a estar refiriéndome a una en particular, que es la altura de elevación en función del caudal. En el video anterior estuve hablando acerca de la curva característica de la impulsión o el sistema de tuberías que estamos analizando, donde esencialmente lo que yo grafico en función del caudal, en función del caudal en el eje X, aquí delta H, grafico la altura que yo necesito, la altura de elevación de la bomba que yo necesito, es para levantar un caudal Q desde el punto 1 al punto 2, considerando entre medio lo que son todas las pérdidas de energía friccional. Entonces, en ese contexto, habíamos escrito una función que es creciente con el caudal. En la medida que va aumentando el caudal, van aumentando las pérdidas friccionales, por lo tanto, la altura, el aumento de energía potencial que yo necesito entregarle al sistema, tiene que ser tal de levantar lo que se llama la altura estática, H sub E, más la altura dinámica, que sería todo lo que hay entre la altura estática y la curva característica de la bomba. Esta de aquí es de la impulsión. Impulsión o del sistema de tubería. ¿Ya? Por el contrario, si ustedes toman una bomba centrífuga, que son las bombas que en general nosotros vamos a estar ocupando, que es un motor, por aquí entra el agua, por el eje y sale por ahí arriba, y lo que está haciendo dentro de este casquete es estar rotando, es una hélice que rota. ¿Ya? Entonces, como la velocidad angular es constante, en la medida que se va alejando, va aumentando la velocidad del flujo, porque el omega R, lo que no es que aumente la velocidad del flujo, porque es un tema de continuidad, sino que lo que se produce es que aumenta la energía del flujo y eso aumenta la presión acá a la salida. Entonces, si es que yo defino mi punto de entrada y mi punto de salida, lo que yo voy a tener es que el Bernoulli a la entrada va a ser menor que el Bernoulli a la salida, y la diferencia del Bernoulli de la salida menos el Bernoulli de la entrada es el delta H de la bomba, que esta sería la altura de elevación de la bomba. De la bomba. Entonces, de esta manera, si es que yo puedo construir una curva, se construye una curva de la altura de elevación de la bomba para los diferentes caudales, ¿ya? Que es una propiedad ahora de la bomba en particular que yo estoy trabajando. En ninguna parte aparece ni la diferencia de cotas del estanque de entrada o el estanque de salida, o el diámetro de la tubería, o la longitud de la tubería, ni el coeficiente de fricción, nada de eso aparece ahí, porque toda esa información está contenida dentro de la curva característica de la impulsión, o el sistema de tubería. Y tenemos por otro lado esta curva característica de la bomba, que es propiedad de la bomba, por lo tanto es una información que entrega la empresa que fabrica este tipo de piezas mecánicas, ¿ya? Y el fabricante le entrega, ¿ya? Pero hay algunas cosas que nosotros sí podemos saber. Esto acá, como les decía, es información que entrega la fabricante, ¿ya? Y hay diferentes fabricantes que dependen de diferentes especialidades. Hay algunas empresas que se dedican a construir bombas pequeñas, hay una empresa que se dedican a construir bombas de acuario, que son chiquititas, pero son bombas, a fin de cuentas. Hay otras que construyen bombas de gran altura de elevación y grandes caudales. Hay unas que construyen bombas para poder transportar agua sola, agua salada, agua más sólido suspendido, en el caso de transporte de sólido en la minería, o agua servida, en el caso de empresas sanitarias, etc. Hay un sinfín, un número enorme de bombas, bombas para la casa que se pueden comprar en la ferretería o lo que sea, o bombas ya más complejas que hay que cargarlas con años de anticipación para que las traigan.
Pero independientemente del tipo de bomba que usted esté trabajando, siempre la curva característica de la bomba, que sería esta altura de elevación en función del caudal, es una información que entrega quien construye la bomba. Otra de las cosas que se conoce es que delta H de la bomba, que es la altura característica de la bomba, es decreciente con H. Con Q, perdón. ¿Ya? Y en general, nosotros vamos a tener que esta curva característica, la voy a graficar en negro, por decirlo de alguna manera. Tengo esto acá en la curva de la bomba. La curva característica de la bomba es una función que es decreciente con el caudal. Funcionan en general, todas estas cosas funcionan para rangos dados del caudal. ¿Ya? Pero lo que sí se sabe es que es una función que es decreciente con el caudal. ¿Ya? O sea, las máximas alturas de elevación estarían dadas para los mínimos caudales y en la medida que va aumentando el caudal, va disminuyendo la altura de elevación de la bomba. De alguna manera, lo que hay detrás de esta relación decreciente es de que la potencia que está ocupando la bomba cambia la eficiencia, pero la potencia de la bomba estaría dada por gamma Q delta H. Entonces la multiplicación de Q por delta H es algo más o menos, no es constante, pero es algo que uno podría decir que es más o menos constante, de manera tal de que si se aumenta el delta H, tiene que disminuir el Q para que la multiplicación de que la potencia esté dentro de un rango acotado, que es el rango de funcionamiento de la bomba. Entonces, por eso es que existe esta relación decreciente de la altura de elevación en función del caudal. Entonces, ¿cómo se trabaja en este caso para poder identificar cuál sería, si es que yo tomo una bomba, tengo una impulsión, quiere decir que tengo un estanque, tengo otro estanque, tengo una tubería, etc. Entonces voy, compro una bomba, la instalo. Aprieto Enter. No es Enter. Enciendo la bomba. ¿Cuál va a ser el caudal que está pasando en el sistema? ¿Ya? El caudal que va a estar pasando en el sistema va a estar dado por el punto donde estas dos curvas se van a cruzar. ¿Ya? Donde tengo Q asterisco y delta H asterisco. Y este punto de acá se conoce como punto de funcionamiento del sistema. El sistema o la bomba, es lo mismo. ¿Ya? Que es un punto que esencialmente estaría dado que define el caudal, Q asterisco que circula, y la altura de elevación de la bomba. ¿Ya? En resumen, como yo les decía, yo tengo mi tubería, la construyo, armonté, etcétera, y yo sé que podría caracterizar perfectamente cuál es el sistema de impulsión, de manera tal o sea, cómo es la curva característica del sistema de impulsión, que es esencialmente calcular cuál es la altura de la bomba que yo necesito para levantar un caudal dado. Me doy otro caudal, calculo la otra altura de la bomba, y así a la medida que voy aumentando los caudales va a ir aumentando la altura de elevación que yo necesito, el tamaño de la bomba que yo necesito, porque va aumentando las pérdidas friccionales. Por otro lado, entonces yo voy, me compro una bomba, la instalo, esta bomba tiene estas características, y en el momento que yo enciendo la bomba, hay que cebar y una serie de otras cosas de gafitería, pero en el momento que yo enciendo la bomba, el sistema se va a ajustar y va a terminar pasando un caudal Q y la altura de elevación va a estar aumentando a una altura delta Q, y ese punto de funcionamiento es el lugar donde gráficamente se cruzan estas dos curvas. ¿Ya? Y este análisis se hace gráfico porque en general las curvas características a uno les pasan una figura. De hecho, ustedes van a ver en la tarea que las curvas características son figuras. ¿Ya? De manera tal de que el desafío está en digitalizar un poco estas figuras, que eso es
tomar una serie de puntos a lo largo de la figura y definir para cuál es el caudal, cuál es la altura de la elevación, etc. Y después cruzarlo con esta curva característica de la impulsión, que es algo que se calcula, y ver gráficamente el punto donde se intersectan para poder calcular cuál es el caudal que está pasando por el sistema y cuál va a ser la altura de elevación de la bomba. De esta manera, si es que yo conozco cuál va a ser la potencia que yo voy a estar consumiendo, que quiero conocer cuánto voy a estar gastando en electricidad, por ejemplo, va a ser igual a gamma Q asterisco delta H asterisco dividido por la eficiencia, donde la eficiencia de la bomba también es una información que va a estar contenida dentro de la curva característica del sistema. ¿Ya? Y esta va a ser cuánta energía yo voy a estar consumiendo. Por lo tanto, me condiciona todo lo que es el diseño eléctrico del sistema. Entonces, recopilando, ¿qué es una curva característica de la bomba? Es una información que entrega el fabricante, o la fabricante de la bomba. El experimento es, yo mido la presión a la entrada, mido la presión a la salida, conozco el caudal, si conozco el diámetro de las tuberías, conozco la altura de elevación. Por lo tanto, conozco el Bernoulli a la entrada, conozco el Bernoulli a la salida, y si mido el caudal que va a estar pasando por el sistema, yo voy a poder entonces calcular la diferencia de Bernoulli, donde el Bernoulli a la salida tiene que ser mayor que el Bernoulli a la entrada, y esa diferencia de Bernoulli es la altura de elevación de la bomba, que es función del caudal. Es una función decreciente de esta bomba en particular, o sea, de todas las bombas centrífugas es una función decreciente, y definimos entonces como el punto de funcionamiento del sistema, o de la bomba, ¿ya? Que es lo mismo, sería el caudal, como el punto donde se cruza una curva característica de la bomba y la curva característica del sistema, que sería el punto que me determina cuándo la altura de elevación que yo necesito es igual a la altura de elevación que me está entregando la bomba. ¿Ya? Y eso me condiciona el caudal, entonces, que va a estar circulando por el sistema. Más ejemplos de esto acá lo vamos a ver en el próximo video, de qué es lo que va a estar ocurriendo si es que yo, por ejemplo, opero algo en el sistema de impulsión. Si es que cierro válvulas, estas curvas de acá si es que abro o cierro válvulas en el sistema, estas curvas se van a estar moviendo para arriba, hacia abajo, se van a estar ajustando. Pero en general la dinámica es: construyo la curva del sistema, de la impulsión, tengo la curva característica de la bomba y veo dónde se cruzan, y el punto donde se cruzan es el caudal que va a estar pasando y la altura de elevación que yo voy a estar teniendo. Eso. Nos vemos. Chao.